¿Qué tal, muy buenos amigos? El día de hoy les voy a enseñar algunas configuraciones y también a la vez responderé algunas preguntas que se me han hecho. Así que, adelante. Empecemos. Existen tres tipos de emuladores de Super Nintendo de manera independiente. Una es el XNES 9X, el Z SNES Box y el SNES 9 Xbox. De estos tres emuladores, solamente la Z SNES es la única que cuenta con la opción de retroceso, o sea, el de retroceder el tiempo. Ok, para problemas de que de repente no reconoce este emulador los botones o las flechas, tendrías que configurar o de repente confirmar si está bien configurado. En la sección de configuraciones te vas a la segunda opción, que es Controller Configuration. Seleccionas el mando que quieres configurar, en este caso es el 1, y lo primero que tendrías que hacer es, en la primera opción, verificar que estén definidas. Aquí podrás ver que del 1 al 12 están definidos todos los mandos, todos los botones que corresponden. A, B, X, Y, L, R, arriba, abajo, izquierda, derecha. Tienes que estar acá, tiene que estar así, tal y como está, debe estar de esta forma. Luego de esto tendrías que verificar en la parte siguiente, que es la de abajo, que dice Join Mapping. Y en esta primera opción de aquí que dice cambio game mapping, en la primera opción tiene que estar definida de esta forma, como está aquí. Recuerda que en la opción de que diga UI mapping, todo debe estar desactivado, menos la que dice opciones. Esta sí debe estar habilitada, no la debes de tocar, si no, no podrás salir a seleccionar otro juego, pero lo demás sí, déjalo desactivado. Para poder desactivarlo, simplemente tienes que seleccionar el que quieres desactivar y cuando salga el conteo no oprimas nada. De esta manera no asignará ningún botón y se quedará en vacío. Luego de esto que ya has configurado, puedes copiar la configuración que has hecho en el 1 a los demás controles manualmente o con la opción copiar configuración. Seleccionas el mando que has configurado y se lo pones al siguiente mando, así sucesivamente. Luego de esto, cuando salga este mensaje que es para salir, a la hora de salir, este mensaje lo que quiere decir es que si ya tienes varios juegos ya configurados en este emulador, quiere decir esto que si quieres aplicar la configuración que has hecho a todos los juegos que tengas grabados, simplemente lo que vas a hacer es ponerle sí y listo. Toda la configuración que acabas de hacer se aplicará a todos los juegos que hayas grabado anteriormente. Anteriormente se hizo un video para que se puedan poner videos en los juegos a la hora de seleccionar el juego. Por ejemplo, acá en esta parte de aquí, que salía un video en esta parte. Ese método de colocar videos como miniaturas es compatible con todos los emuladores que sean de MadMap. La forma de reconocer los emuladores de MadMap es mirando la interfaz. Todas las interfaces se parecen, son muy similares. Incluso las mismas configuraciones, las mismas ubicaciones, los nombres de cada configuración que está en el menú dicen lo mismo. Así que el mismo método que se utilizó en el video anterior de colocar videos miniaturas a los emuladores de PlayStation 1 puede servir también para los demás emuladores que sean de esta misma interfaz. Algo muy importante también antes de usar este emulador es que, debido a que hay diferentes configuraciones para iniciar cada juego de Super Nintendo, para evitar estar moviendo las configuraciones y siempre se utilice la configuración por defecto, que es la mejor, o sea la 1.53,
Lo que tienes que hacer entonces desde un principio es entrar a configuraciones y buscar General Setting. Entras ahí y la última opción en la que dice usar automáticamente la configuración del juego por defecto, tienes que darle sí. Presionas A y se activará. La primera vez que lo hagas te va a pedir que elijas cuál de las configuraciones. Solamente presionas B hasta que salgas hasta acá, nada más, no muevas nada. Luego de eso, simplemente ya cuando selecciones un juego, cualquiera que sea, va a usar siempre la configuración por defecto y ya no te va a salir nada, ¿ves? Inmediatamente se inicia el juego sin que tengas que estar eligiendo configuraciones. De esta manera evitas mover la configuración. Si aún así tienes problemas con configuración, entonces te recomiendo utilizar alguno de los emuladores que estaré dejando en la descripción. Pero antes de usarlo tendrías que borrar la configuración que ya tienes grabado en tu consola. Tendrías que irte a la sección de la unidad E. En la carpeta Saves encontrarás el nombre del emulador SNES 9 Xbox y esa carpeta la tendrás que borrar. De esta manera se borrará la configuración. También para confirmar tendrás que borrar la misma configuración que está en el dash original donde están los saves. Tendrás que buscar el juego, la partida del juego y borrarla también. Y luego procedes a iniciar el emulador nuevamente. También si le has cambiado de disco duro a tu Xbox, te recomiendo que guardes el respaldo de los códigos del disco duro, ya que si en caso tu Xbox no tiene chip y llega a averiarse tu Xbox, no podrás utilizar ese disco duro en ningún otro dispositivo, ya que la contraseña es única y no podrás saber cuál contraseña tiene ese disco duro y no podrás desbloquearlo y será un fastidio volver a desbloquearlo. Bueno, para ello, tras haber realizado el bloqueo del disco duro, se va a generar una carpeta en la que se encuentran los códigos de bloqueo del disco duro. Esta carpeta la tienes que sacar completamente a través del FTP. Extraes esa carpeta y la guardas en algún lugar a salvo. De esta manera, si algún día quieres utilizar el disco duro en otra Xbox y quieres desbloquearlo primero, necesitarás esos códigos. Sobre todo si el Xbox en el que la estás usando ya se averió y ya no la puedes desbloquear. Con estos códigos la puedes liberar. También si en el caso quieres pasar las partidas que tengas en una Xbox a otra Xbox, por el caso que hayas cambiado el disco duro y tus partidas estén en el disco duro anterior, copia la carpeta que diga UData. En esta carpeta UData encontrarás un montón de carpetas más y esos son todos los archivos de las partidas de los juegos que tengas grabado en ese Xbox. Lo único que tienes que hacerlo es extraerlo mediante FTP y luego pasarla al nuevo disco duro. Déjame tu like y sígueme para seguir subiendo videos sobre esta vieja consola. Anda, así que si no seas malo, que sea un tantito, déjame ya, anda, así no seas malo, anda, así.